Vale, vamos a desgranar esto. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, sinceramente, cruza la línea entre la biología pura, la estadística matemática. Y una afición que mueve auténticas pasiones. Exacto. Estamos hablando de la genética básica aplicada a la cría de palomas. Ujú. Y más concretamente, en el mundo de la colombicultura deportiva. Eso es. Y para entender bien de qué va todo esto, hemos estado buceando en dos textos clave que nos han hecho llegar. Por un lado, tenemos un artículo súper detallado del año 2005 sobre nociones de genética en colombicultura. El de J. Rubio. Ese mismo. Y por otro, un documento del 2010 que es, bueno, más cortito, pero va directo al grano, sobre las reglas básicas de la herencia. Sí. Y la idea de esta inmersión profunda es básicamente coger toda esa ciencia, que a veces suena un poco a libro de texto árido, ¿sabes? Ya, totalmente. Y traducirla en algo que sea accesible, práctico y útil para cualquiera que sienta curiosidad por cómo funciona la naturaleza a nivel microscópico. Porque, a ver, ¿por qué importa todo esto? Si nos fijamos en el mundo de la competición deportiva con palomas, es facilísimo caer en la trampa de pensar que un animal campeón es puramente el resultado de un buen entrenamiento. Claro, el factor humano. Quien nos escuche podría pensar que el criador lo entrena fenomenal y ya está. Exacto, pero la realidad es muchísimo más compleja. La calidad de una paloma de competición tiene, digamos, dos patas fundamentales: lo que aprende durante su vida y lo que hereda. Ujú. Y fíjate, esta parte heredada no es una lotería aleatoria. Viene del padre, de la madre o de una mezcla de ambos, siguiendo unas reglas que son muy predecibles. O sea que el éxito no es solo tener buen ojo o suerte, sino aplicar ciencia pura y dura. Así es. Si comprendes estas reglas, puedes llegar a manipular, hasta cierto punto, el resultado final. Pues, para entender esa ciencia, tenemos que hacer un viaje a escala microscópica. Ujú. Podemos imaginarnos el cuerpo del ave. Ese cuerpo está formado por células. Si nos metemos en el núcleo de esas células, encontramos los cromosomas. Sí. Y dentro de esos cromosomas están encadenados los genes, que contienen el famoso ADN. Los textos usan una analogía visual que me encanta para no perdernos. A ver. Imagina que un cromosoma es una cadena muy larga, y el gen es, simplemente un eslabón único dentro de esa cadena. Lo fascinante aquí es la escala. Ojo a las cifras porque te vuelan la cabeza. El cuerpo de una sola paloma tiene unos 10.000 millones de células. Madre mía, 10.000 millones. Sí, se dice pronto. Y en el núcleo de casi todas y cada una de esas células encontramos 80 cromosomas. Tiene 46. Ujú. Y creo recordar que los perros andan por los 78. Exacto. O sea, las palomas tienen una dotación genética altísima en comparación. Tela. Y claro, no están sueltos por ahí rebotando por el núcleo. Trabajan en parejas, forman esa doble hélice tan famosa de la que siempre oímos hablar, Claro. donde cada gen de un cromosoma está emparejado con su equivalente en el cromosoma de al lado. Pero aquí es donde la cosa cambia dependiendo de lo que esté haciendo el cuerpo del ave, ¿no? Porque las células no se multiplican siempre de la misma manera. Eso es. Los textos hablan de mitosis y meiosis. Y para no sonar a clase de instituto, la mitosis es básicamente como hacer una fotocopia, ¿verdad? Exactamente. La mitosis es la célula haciendo una copia idéntica de sí misma. ¿Para qué? Pues para crecer, para regenerar un músculo después de volar o para curar una herida. Pero luego está la meiosis, que es donde verdaderamente ocurre la magia de la herencia. Esa es la clave. La división meiótica es la reproducción sexual. Cuando se forman las células sexuales, es decir, el óvulo en la hembra y el espermatozoide en el macho. Ajá. Esos 40 pares de cromosomas se separan. Cada célula sexual se queda solo con la mitad. O sea, 40 cromosomas sueltos por cada lado. Eso es. Y tras la fecundación, ambos conjuntos se unen de nuevo. El padre pone sus 40, la madre pone sus 40 y se vuelven a emparejar uno a uno en el pichón para volver a sumar esos 80 cromosomas originales. Y ahí, justo en ese preciso instante en que se mezclan las cartas, es donde surge toda la diversidad. Absolutamente. Estos mencionan un concepto súper curioso. El lugar geométrico, o locus, es como si en el cromosoma hubiera un pequeño habitáculo, un pisito, que solo puede estar ocupado por un gen. Ujú. O por sus versiones alternativas, que los científicos llaman alelos. Claro. Al ir los cromosomas en pares, para cada característica física del pájaro hay dos habitáculos. Uno que viene del padre y otro que viene de la madre.
A esta pareja que controla un rasgo se la llama par genético. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque una vez que tienes ese par genético, esos dos genes metidos en sus habitáculos uno frente al otro, empieza una especie de pulso. Una batalla en toda regla. Una batalla por ver quién manda. Y así es como llegamos a la dominancia y la recesividad. Exacto. Si un gen gana el pulso, se impone, y su efecto se ve físicamente en la paloma, decimos que es dominante. El que pierde y se queda escondido, aunque siga estando ahí en el ADN, es el recesivo. Y para medir esto sin volverse locos, los biólogos y los criadores usan un truco muy inteligente. Necesitan un estándar. Una especie de lienzo en blanco para comparar. Ajá. Según detallan los artículos, usan a la paloma azulita salvaje. La famosa columba libia, ¿no? O el wild type. Exacto. Esa paloma estándar se considera genéticamente neutra. Y la marcan en los esquemas con un signo positivo. Vale. La regla que usan es súper simple. Si tú cruzas un gen nuevo con el de la paloma salvaje y el rasgo nuevo gana y se hace visible, entonces ese gen es dominante. O sea, si le sale una mancha roja distinta a la paloma estándar y se ve, ¡pum!, dominante. Eso es. Pero si el cruce hace que el pichón siga pareciéndose al estándar salvaje, significa que el gen nuevo ha perdido la batalla. Es recesivo. Lo cual nos lleva a algo que me parece absolutamente crucial para cualquiera que intente criar animales o simplemente entender la genética básica. La diferencia entre fenotipo y genotipo. Porque es facilísimo liarse con esto. Es vital separarlos, si no, no entiendes nada. Claro, el fenotipo es el escaparate, lo que vemos. El color de las plumas, la forma del pico. Pero el fenotipo no se hereda directamente. Tú no heredas alas largas como tal. Lo que pasan de generación en generación son los planos ocultos, el genotipo. Las instrucciones que luego construyen ese fenotipo. Y los documentos nos dan ejemplos prácticos buenísimos para visualizar todo esto. Por ejemplo, el color rojo en el plumaje o tener el pico negro son rasgos dominantes frente al estándar salvaje. Vale. En cambio, el color azul o el pico blanco son recesivos. Pero claro, la biología no es un interruptor de encendido y apagado, ¿verdad? No todo es blanco o negro. Ni mucho menos. Hay grises. En genética lo llamamos herencia intermedia. Esto pasa cuando ninguno de los dos genes gana el pulso claramente. Se mezclan. Se mezclan. O cuando hay un montón de genes trabajando a la vez para un solo rasgo, lo que se llama herencia poligénica. Como el tamaño del pájaro. Exacto. No hay un gen de paloma gigante y otro de paloma enana. El tamaño final es una mezcla de muchos genes actuando a la vez. Vale. Y para manejar todo este lío de letras, los textos hablan de homocigoto y heterocigoto, que suena a jerga de laboratorio complicadísima. Sí, asusta un poco al principio. Pero si lo piensas, tiene toda la lógica del mundo. O sea, homo significa igual. Así que un pájaro homocigoto para un rasgo es aquel que ha heredado exactamente el mismo gen de su padre y de su madre. Son puros para ese rasgo concreto. Claro, y hetero es distinto. Así que un heterocigoto tiene dos genes diferentes compitiendo. Lo interesante aquí es que si ves a una paloma con un rasgo dominante como el pico negro, Sí. esa paloma puede ser homocigota o heterocigota, porque el gen dominante siempre da la cara, aunque el otro sea distinto y esté escondido. Efectivamente. Pero para ver un rasgo recesivo, como el pico blanco, la paloma casi por narices tiene que ser homocigota. Claro, no le queda otra. Ha tenido que recibir el gen del pico blanco tanto del padre como de la madre. Sin ningún gen dominante por ahí que le robe el protagonismo. Tiene sentido. Y si conectamos esto con el panorama general de la biología, llegamos a una de las sorpresas más grandes que mencionan estas fuentes. Uf, esto es fascinante. Quienes estén acostumbrados a cómo funcionamos los mamíferos, nosotros, los perros, los gatos, saben que el sexo biológico lo determina el macho, con los famosos cromosomas X e Y. El clásico XX para las hembras y XY para los machos. Pues en el mundo de las palomas, y de las aves en general, es exactamente al revés. Es la hembra la que determina el sexo del pichón con un cromosoma diferente llamado Z. Es una maravilla. Siempre damos por hecho que los machos tienen la pareja asimétrica de cromosomas, pero en las palomas la que rompe la simetría es la hembra. Es una locura. Y los documentos lo explican con un nivel de detalle anatómico espectacular. Resulta que en las hembras, uno de los cromosomas de ese par sexual está prácticamente atrofiado. Ah, sí. Sí, a efectos prácticos es nulo. De hecho, en los esquemas genéticos lo representan con un 0 o con un punto. Espera, ¿qué implicaciones tiene eso a la hora de criar?
Enormes. Significa que para cualquier rasgo genético que esté físicamente ubicado en ese cromosoma sexual Z, las hembras son lo que se llama homocigóticas monogenéticas. O sea, que solo tienen una copia de ese gen en lugar de dos. Exacto. Como el otro cromosoma está vacío, solo hay un gen dando instrucciones. No hay posibilidad de que otro gen dominante lo enmascare o compita con él. Son puras por defecto para esas características. Fíjate qué curioso. Y los textos mencionan un montón de cosas chulísimas que van ligadas a este cromosoma sexual. El pigmento del color, por ejemplo, ya sea marrón, azul, negro o rojo. Y también unos factores que llaman de dilución y reducción del color. Todo eso va en el cromosoma de la hembra. En cambio, si miras a los machos de paloma, ellos sí que tienen el par de cromosomas sexuales Z completo, 2 cromosomas funcionales. Por lo tanto, los machos sí pueden ser heterocigotos para el color. Ah, claro. O sea, un macho puede tener plumas rojas, que sería su gen dominante visible, pero estar escondiendo un gen de color azul en el otro cromosoma. Puede ser un portador. Exactamente. Algo que, por la propia estructura celular, es anatómicamente imposible para las hembras. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque claro, toda esta maquinaria a nivel celular parece ciencia ficción moderna, pero las fuentes nos recuerdan que las reglas del juego se descubrieron hace muchísimo tiempo. Ya lo creo. Concretamente, nos hacen viajar a 1866. A los jardines del monasterio de Gregorio Mendel. Exacto. Un monje cultivando guisantes con una paciencia infinita durante 10 años. Y el tío logró deducir la probabilidad y las reglas matemáticas de la herencia sin saber siquiera qué narices era el ADN. Es que es increíble. No había visto un cromosoma en su vida. Solo contaba guisantes amarillos, verdes, lisos y rugosos. Y es que el trabajo de Mendel sentó las bases de absolutamente todo. Los documentos aplican sus 3 leyes directamente al palomar. A ver. La primera es la ley de uniformidad. Si tú cruzas 2 progenitores que son de raza pura, homocigotos, pero cada uno tiene un rasgo distinto, toda, y digo toda la descendencia de esa primera generación será idéntica entre sí. Todos igualitos, mostrando solo el rasgo del gen dominante. Eso es. Luego viene la segunda, la ley de división. Si coges a esos hijos de la primera generación, que ahora son heterocigotos o mestizos, y los cruzas entre ellos, ocurre la magia. Los genes recesivos que estaban escondidos vuelven a dar la cara. Exacto. Reaparecen en la siguiente generación. Y lo hacen en una proporción matemática casi perfecta de 3-1 a favor del dominante. ¡Qué barbaridad que lo viera con guisantes! Y finalmente, la tercera, la ley de independencia. Mendel decía que los diferentes rasgos se transmiten de forma totalmente independiente. O sea, heredar un color de plumas no significa que tengas que heredar por fuerza una forma de pico concreta. Pero claro, los textos también señalan que Mendel tuvo una suerte espectacular. Bastante. Porque eligió características en los guisantes que, de pura casualidad, estaban en cromosomas distintos. Fue una carambola histórica, porque la ciencia no se quedó en el huerto de Mendel. A principios del siglo XX llegó la teoría cromosómica de la herencia. Y aquí entra otro gigante, Thomas H. Morgan. El señor de las moscas de la fruta, las famosas Drosophila melanogaster. Ese mismo. Morgan ya tenía microscopios potentes. Pudo ver los cromosomas físicamente y confirmar que los cálculos matemáticos de Mendel tenían una base física real. Claro. Pero Morgan descubrió algo que le dio una vuelta de tuerca a la tercera ley de Mendel. Descubrió los genes ligados. Claro, por pura lógica matemática. Si Mendel decía que todo se hereda por separado, Morgan miró a sus moscas y dijo, a ver, esta mosca solo tiene 4 pares de cromosomas. Si tiene cientos de características físicas, es imposible que cada rasgo vaya en un cromosoma distinto. No caben. Tienen que ir empaquetados juntos. Y esos son los genes ligados. Al viajar en el mismo vehículo cromosómico, digamos, tienen muchísimas más papeletas de heredarse en bloque. Ajá. Además, estudiando una mosca mutante que tenía los ojos blancos, Morgan fue el primero en descubrir la herencia ligada al sexo, que es justo lo que hablábamos antes de por qué los machos de paloma pueden esconder colores y las hembras no. O sea, estos descubrimientos básicamente taparon los agujeros y las excepciones que hacían que las reglas de Mendel a veces no cuadraran en el mundo real. Completamente. Complementaron el modelo a la perfección. Llegados a este punto, la pregunta del millón que abordan nuestras fuentes es, vale, mucha teoría, mucho monje y mucha mosca,
Pero ¿cómo aplican los criadores todo este arsenal de conocimientos en su día a día? Esa es la clave de la columbocultura. ¿Cómo se crea una paloma campeona en la práctica? Esto plantea una pregunta importantísima sobre el control de la naturaleza. Partimos de una regla inamovible. Cada progenitor aporta exactamente el 50% de la genética. ¿Vale? Sabiendo esto, los criadores aplican estrategias súper calculadas. Por ejemplo, para fijar un rasgo, pongamos que quieren palomas con alas inusualmente largas. ¿Para que vuelen mejor o más rápido en la competición? Exacto. Para hacer que ese rasgo sea puro, que sea homocigoto en su palomar, a menudo usan la consanguinidad. Cruzan animales emparentados durante varias generaciones Ajá. y al mismo tiempo son implacables. Eliminan de la reproducción a cualquier ejemplar que no tenga esas alas largas perfectas. Es pura ingeniería biológica a cámara lenta. El método que detallan en los textos es fascinante. Básicamente te dicen que un criador profesional aísla varias familias de palomas. ¿Sí? En una familia fijan las alas largas, en otra familia fijan, no sé, la resistencia aeróbica. Cuando tienen esas familias puras y estables por separado, empiezan a cruzarlas entre sí. Buscan combinarlas progresivamente. Claro. Van sumando los rasgos dominantes para crear lo que en este mundillo llaman una estirpe, Una estirpe, exacto. una línea de sangre premium. Pero te recalcan que para lograr esto, la criba anual tiene que ser brutal. Descartan a los pájaros con menor calificación y los sustituyen por las nuevas generaciones que han salido mejores. Y hay una advertencia crucial en el documento, una especie de regla de oro para no fastidiar años de trabajo. Uy, a ver. Por culpa de esta recombinación genética constante, una cualidad excelente puede desaparecer en parte de la descendencia. Si tú, como criador, te equivocas de pájaro y seleccionas como semental a uno que no toca, Te cargas el trabajo de años. literalmente puedes perder ese rasgo en tu línea de sangre para siempre. Tela. Por eso insisten tantísimo en que no vale con elegir a un pájaro porque sea el hermano del campeón y se le parezca un poco. Tienes que identificar a través del fenotipo y el genotipo al pájaro exacto que tiene o porta la cualidad que necesitas. O sea que criar palomas de élite está a años luz de juntar a dos pájaros bonitos en una jaula y esperar a ver qué sale. Nada que ver. Es un ejercicio monumental de paciencia, estadística y probabilidad pura y dura. Cada huevo que ponen es una ecuación matemática a punto de eclosionar. Sin duda. Y entender en profundidad estas leyes, saber cómo funciona la dominancia, la recesividad, qué genes van ligados al sexo, Ujú. todo eso es lo que te da el poder predictivo. Pasas de ir a ciegas cruzando los dedos a diseñar intencionadamente la biología de la siguiente generación. Y fíjate, repasando todo este tema y cómo el ser humano manipula estas variables, me surge una reflexión para que quien nos escuche le dé una vuelta. Dime. Si la selección humana es capaz de aplicar estas reglas matemáticas tan estrictas para fijar a las larguísimas colores específicos o capacidades de vuelo sobrehumanas en unas pocas generaciones. Sí. Cuando vamos por la calle y vemos a las típicas palomas en cualquier plaza o parque de la ciudad, ¿qué estamos viendo realmente? Ajá. ¿Son animales 100% naturales que simplemente viven ahí o estamos viendo a los tataranietos asilvestrados de milenios de experimentos genéticos y estirpes humanas que, con el tiempo, han vuelto a mezclarse libremente en el cielo de nuestras ciudades? Ahí queda eso. Ha sido un análisis interesantísimo. Completamente. Un placer profundizar en todo esto. Sin duda, a seguir investigando.